Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más a ver si se conectan algunos compañeros y vamos a arrancar. Hola Edgardo, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Bienvenido a la primera clase de Geografía Económica de la carrera de Logística. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a arrancar porque, bueno, ustedes se han conectado a horario para respetar también los tiempos de los que se pudieron conectar. Como ya les dije en el foro de presentación, bueno, mi nombre es Lucas Lausieri, soy profe de geografía, soy egresado de la Universidad de Cuyo, de la Facultad de Filosofía y Letras, ya hace de algunos años que ejerzo como profe en el nivel medio y también en el nivel superior y en la universidad. Así que bueno, trabajé ahí en la Facu de Filosofía, en la cátedra de Geografía Económica como profesor adscripto y bueno, ahora tengo esta nueva oportunidad de estar acá con ustedes. No sé si creo que los tres hicieron el foro de presentación porque recuerdo los nombres, no sé si Edgardo, pero Nicolás y Gonzalo creo que sí. Así que bueno, ya si quieren saber más pueden pasar por el foro para bueno, conocernos un poco mejor. En esta clase vamos a intentar trabajar un poco los primeros temas del programa, los cuales, bueno, algunos ya han avanzado en las tareas que tienen que realizar. Y el primer tema es la introducción a la geografía económica, ¿sí? Que es la materia que nosotros estamos cursando, y cómo, digamos, llegamos al concepto de geografía económica, cómo esta materia trata y une a estas dos ciencias, que es la ciencia geografía y también a la economía, ¿sí? Y cómo surge este análisis a partir de la geografía económica. Bueno, ¿qué estudia la geografía económica? Digamos que la geografía económica estudia la distribución de los fenómenos, ¿sí? Eh, humanos o físicos, en realidad, perdón, empecé con la geografía,
Es una ciencia que estudia la distribución de los fenómenos, tanto físicos como humanos, y cómo estos se interrelacionan, ¿sí? Y terminan modificando la superficie terrestre, es decir, todos aquellos fenómenos que eh, se desarrollan sobre la superficie y se relacionan, ya pueden ser, ya, digamos, pueden ser tanto físicos como fenómenos humanos. Digamos, se basa en el estudio de estas relaciones, de esta interacción que tienen los seres humanos con el ambiente o la naturaleza, ¿sí? Vamos a utilizar el término naturaleza, que es un poco más exacto. Entonces, es lo que intenta hacer la geografía. Hay que tener en claro que es una ciencia que tiene un método propio. Eh, y bueno, básicamente la geografía, en un principio, perdón, disculpen. Disculpen, era mi perro. La geografía, más allá de la descripción, ¿sí? Que nace así como una ciencia que describe los fenómenos naturales y humanos, esto cambia con el pasar del tiempo y comienza a ser una ciencia que busca explicar los fenómenos y la distribución de estos sobre la superficie terrestre. Básicamente, de eso se trata la geografía, ¿sí? Eh, y por otro lado, digamos, ¿qué es la economía o qué estudia la economía? Bueno, eh, la economía es una ciencia social que estudia cómo o la forma en que las sociedades intentan satisfacer sus necesidades utilizando los elementos que le brinda la naturaleza, que son, digamos, estos recursos son finitos, y la forma en que los administran para digamos, lograr satisfacer estas necesidades que tenemos, ¿sí? Ahí tienen tres definiciones. La primera dice ciencia que estudia la forma en que las sociedades utilizan los recursos que son escasos para producir mercaderías valiosas y distribuirlas entre los distintos grupos. La segunda es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién con los recursos que son escasos y limitados. Y la tercera es la ciencia que estudia la asignación más conveniente de estos recursos que son escasos de una sociedad para la obtención ordenada de un conjunto de objetivos, ¿sí? Entonces, estamos dentro de la misma lógica, es decir, bueno, ¿cómo satisface el ser humano eh, estas necesidades a partir de estos recursos que terminan siendo recursos, digamos, limitados? Entonces eso es lo que estudia la geografía y cómo el ser humano se las va arreglando, digamos, para gestionar de la mejor manera estos recursos y poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Obviamente que él estudia esto, la ciencia económica, eh, pero bueno, no, digamos, estudia, y la aplicación de la economía, digamos, la aplicación misma de la economía en cuanto a las sociedades, bueno, es tratar de buscar la mejor forma de administrar estos recursos para que todas las personas puedan acceder a los mismos, ¿sí? Por eso siempre vamos a escuchar diferentes teorías sobre economía, como cómo mejorar la actividad económica o bajar el desempleo, bajar la tasa de inflación. Bueno, todo eso pasa por la teoría económica que viene de esta ciencia. ¿Y cuál es la relación entre estas dos ciencias? Bueno, la relación existe, digamos, porque la geografía, como ya vimos, estudia la relación entre la sociedad y el ambiente y cómo interactúan entre las dos, y la economía está muy relacionada con esto porque, digamos, en esa relación le interesan los recursos y cómo administrarlos, ¿sí? Y desde el punto de vista económico, la sociedad modifica el ambiente, eh, y esto termina siendo algo que le interesa a las dos ciencias, es decir, bueno, la geografía, cómo esto cambia el espacio, los territorios, el paisaje, y la economía, cómo administramos esos recursos que tenemos, que son escasos y que generan problemas económicos. Eh, Acá en la presentación que ustedes tenían también para leer y resolver el primer cuestionario, habla de, digamos,
que hay un protagonismo de lo económico, porque, bueno, obviamente nosotros no sé si necesitamos de la economía, pero sí necesitamos de los recursos para vivir, y eso le interesa a la geografía económica, y esos recursos provienen de nuestro entorno, que desde ahí viene esta concepción de la geografía. Hay una perspectiva individual que los individuos somos productores de bienes y servicios, distribuidores de lo mismo y consumidores, en esta desigualdad, es decir, bueno, no, digamos, a partir de los recursos que yo puedo obtener a, con mi trabajo, yo tengo la posibilidad de acceder a lo que yo necesito a partir de el sistema económico en el cual estamos inmersos, ¿sí? Y bueno, hay una perspectiva también que es colectiva, donde dice que, bueno, las mejores condiciones económicas se asocian al progreso, al crecimiento económico, al desarrollo. Y esto, bueno, desde el punto de vista de la geografía se analiza bastante, cómo, digamos, el sistema mundial económico termina influyendo en las actividades locales a partir de, bueno, esto mismo, la globalización, y cómo la economía termina siendo uno de los aspectos más importantes de nuestra vida porque nos limita y nos posibilita tener una mejor o peor vida, poder acceder a más bienes, más servicios o no poder acceder. Entonces, bueno, termina convirtiendo a la geografía económica en un aspecto que torna o se vuelve muy importante, ¿sí? Para, para poder sobrevivir, ¿sí? Y esta relación entre el ser humano y los recursos es lo que termina generando que a las dos ciencias les genere un interés. Por otro lado, bueno, tenemos la definición de la geografía económica, y acá podemos ver tres definiciones. La primera dice: la geografía económica estudia los aspectos espaciales de la lucha contra la escasez, intentando explicar la distribución de los hechos de producción, distribución y consumo. Eso habla un poco también de cómo, digamos, es el ciclo económico, ¿sí? Y cómo este ciclo se va, digamos, alimentando de cada una de las etapas de la producción, la extracción misma de algún recurso, después cómo se pasa a la producción, cómo se distribuye y cómo se llega a consumir. Y bueno, los recursos son escasos, entonces la geografía económica trata de explicar cómo el ser humano, la sociedad, trabaja con los recursos. Luego tenemos la segunda definición, que dice que la geografía económica se identifica con el estudio de las interrelaciones dialécticas existentes entre la actividad económica y el espacio, ¿sí? Entonces acá volvemos a una dialéctica, es decir, la relación casi indisociable de la economía y del espacio, eh, por esta idea de que, bueno, los recursos provienen de la naturaleza, del espacio mismo, y nosotros explotamos, modificamos los espacios para el desarrollo económico y para satisfacer nuestras necesidades. O sea, desde que el hombre es hombre y aprendió a sobrevivir en el entorno que tiene, ha modificado obviamente en mayor o menor medida el entorno. Y eso lleva a que, bueno, el entorno sea modificado constantemente, ¿sí? Nosotros vivimos en ciudades más grandes, más pequeñas, en pueblos, en zonas rurales, y donde vayamos hay acción del hombre por esto, para satisfacer sus necesidades, para explotar recursos, para extraerlos, para sobrevivir. Si se ponen a pensar, básicamente nuestra vida pasa, eh, digamos, por los recursos a los cuales podemos acceder, y somos estamos muy limitados en cuanto a la capacidad de poder sobrevivir sin algunos recursos. Es decir, bueno, eh, desde que me levanto estoy consumiendo recursos, es decir, prendo una luz, prendo la estufa, me hago algo para desayunar, saco algo de la heladera, estoy utilizando energía, estoy utilizando productos que vienen de la naturaleza. Entonces ahí es donde apunta la geografía económica, en cómo nosotros podemos acceder a estos recursos escasos que tienen un impacto sobre, digamos, este acceso. Para llegar a este acceso impactamos sobre el territorio. Y bueno, Méndez habla de una doble perspectiva,
ya que el espacio puede ser visto como una fuente de recursos, como les decía recién, obstáculo de desplazamiento y soporte de actividades, mientras que las actividades económicas ejercen influencia en la organización del territorio. Es decir, es lo mismo que hablábamos recién de esta dialéctica que se da entre, digamos, la sociedad, los recursos a los cuales se puede acceder, y cómo nosotros vamos explotándolo para sobrevivir, ¿sí? Para poder vivir el día a día. Bueno, y digamos, ¿por qué hablamos de ciencias sociales? Porque ambas ciencias están, digamos, dentro de la clasificación que se hace de las ciencias, están dentro de lo que son las ciencias sociales y tienen una perspectiva, no le diría que similar, pero tienen puntos en común entre la economía y la geografía y están muy conectadas. Cuando se realizan, por ejemplo, análisis económicos, se utiliza mucho la geografía, ¿sí? Se utiliza cartografía temática para ver, no sé, niveles de inflación, actividad económica, PIB, desempleo, mucha cartografía, muchas tablas, muchas cuestiones que son geográficas porque están georreferenciadas. Y por otro lado, también desde la geografía, como se realizan, es más, dentro de la carrera de geografía hay una materia que se llama geografía económica, por la importancia que tiene la economía dentro de la geografía, porque en las relaciones políticas a nivel mundial y a nivel nacional, regional, eh, la economía tiene un protagonismo muy, muy grande, ¿sí? Así que por eso tienen esta relación. Y bueno, dentro de las ciencias sociales tenemos diferentes disciplinas que son disciplinas principales, como la historia, bueno, la geografía misma, la demografía, la sociología, la política, la economía. eh, y estas ciencias sociales digamos, se encuentran todos en un mismo punto, que es analizar el comportamiento del ser humano y de la sociedad en su conjunto, eh, examinando, como dice, bueno, estas manifestaciones materiales o inmateriales. Materiales es todo aquello que nosotros podemos ver, que es el resultado de esta modificación del contexto, y aquello inmaterial, bueno, son las relaciones que por ahí se analizan, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, ¿sí? O psicológico, por ejemplo. Así que bueno, por eso ambas están concentradas ahí dentro de lo que sería en las ciencias sociales. Y bueno, en esta última diapositiva, en los últimos años se incorpora el término de nueva geografía económica, que aparece en los años 90, bueno, ya hace 35 años, no fue hace tan poquito, pero bueno, con algunos trabajos, ¿sí? De algunos científicos como Paul Krugman, que buscan explorar los patrones de aglomeración económica a diferentes escalas. Intentan comprender cómo, también esto muy relacionado con el sistema económico mundial, entender, bueno, las escalas, las economías de escala, las empresas multinacionales, eh, cómo se va aglomerando la economía a partir de espacios geográficos y cómo los espacios también se van especializando geográficamente hablando, eh, por características propias que tienen los lugares que terminan generando, bueno, este nuevo aporte de la geografía económica, intentando comprender, si pensamos, cómo la geografía de los diferentes lugares cambia por estas mismas aglomeraciones y características por ejemplo, de una ciudad, de una zona rural, como si yo pongo un ejemplo, podría ser, bueno, la economía de aglomeraciones están muy relacionadas con, eh, no sé, las aglomeraciones de grandes empresas en algún lugar específico, de, no sé, en Argentina, en Tierra del Fuego, que están las grandes empresas tecnológicas de nuestro país que ensamblan y producen tecnología, ¿sí? Celulares, televisores, computadoras, bueno. ¿Y por qué? ¿Se habrán preguntado alguna vez ustedes por qué la mayor producción de tecnología está ahí en Tierra del Fuego, o por qué San Luis tiene tantas fábricas? ¿Sí? Cuando nosotros pasamos por San Luis vemos que, digamos, nos adentramos en Villa Mercedes, porque hay tantas fábricas. Bueno,
todo eso tiene un porqué, ¿sí? Tiene una lógica, ¿sí? Que responde a políticas nacionales, responde a esto mismo de la sociedad relacionándose con el medio, y eso va generando ¿sí? una modificación y también una característica y una especialización de los diferentes espacios. Bueno, esa era la primera clase, que la mayoría vi que habían podido avanzar en el cuestionario y habían completado los foros, así que bueno, muchas gracias por eso y bueno, vamos a ir por la unidad 2. No sé si a alguien le quedó alguna duda o consulta sobre este tema. Si no les quedó ninguna duda, me pueden mandar, vieron que se pueden enviar reacciones, me mandan un dedito para arriba, así como voy a enviar yo ahora, cada vez que les pregunte, por si no quieren hablar, ¿sí? O no pueden, me mandan un dedito para que continuemos, si no tienen ningún tipo de consulta, ¿sí? Ahí hay lluvia de buenas intervenciones. Bueno, si tienen alguna duda en algún momento de algo que yo haya dicho, pueden interrumpir y consultar sin problema o enviar la consulta por el chat, ¿sí? Que yo también las leo por ahí. Así que vamos a continuar, ¿sí? Denme un segundo. Bueno, les voy a compartir otra pestaña del tema que estará la segunda semana, la segunda clase, que es sobre la formación del territorio nacional, ¿sí? Que básicamente es lo que ustedes tuvieron que leer. Así que bueno, vamos a arrancar. Lo primero que tenemos que saber que el territorio argentino, tal como lo conocemos, fue evolucionando con el tiempo. Antes de la llegada de la colonización española, los territorios argentinos eran dominados por diferentes grupos de pueblos originarios, civilizaciones indígenas que, digamos, no tenían una organización mayor que las manejara, sino que en algunos casos eran grupos nómadas, otros más sedentarios, pero no había una organización, salvo en el noroeste argentino hasta más o menos el norte de Mendoza, que dependían del imperio inca, eh, y estas áreas eran las más desarrolladas, eh, ya sea en su forma de relacionarse con el entorno, de algunas actividades económicas que realizaban, a diferencia de otros lugares como la Patagonia, que bueno, acá no aparece, que están, bueno, a partir de ahí los pehuenches, que eran más nómadas, ¿sí? Se movilizaban más, y bueno, eso va a diferenciarse según la zona del país a la cual nosotros hagamos referencia, ¿sí? Pero bueno, se caracterizaban por dedicarse a la caza, a la pesca, a la recolección, y se iban movilizando también según la época del año, el acceso a los recursos que podían tener. Y bueno, esto, como les decía, diferenció en una parte el oeste argentino hasta Mendoza, que dependía del Imperio Inca y tenía una organización social más determinada, bueno, acá en Mendoza con los huarpes, por ejemplo, con diferentes sistemas para manejar el agua, algún tipo de cultivo que se realizaba. Así que bueno, en el primer momento estaban estas civilizaciones prehispánicas. Luego, con la llegada de la colonización española, se marca una etapa donde comienzan a haber grandes cambios. La colonización española llega y digamos, en su afán de controlar el territorio y poder, eh, digamos, organizarlo de la mejor forma posible, comienza a fundar núcleos estratégicos conectados que son las ciudades, ¿sí? Fundó Mendoza, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, ¿sí? Buenos Aires. Empieza en realidad fundando desde el oeste estas ciudades a controlar el territorio en nuestro país desde el oeste, porque el núcleo neurálgico de la colonización española
en nuestra zona comienza con el virreinato del Alto Perú, donde los españoles tenían una actividad económica muy importante para ellos, que era la extracción de plata y oro en las minas de Potosí. Por la cercanía geográfica que tenían las minas con el noroeste de nuestro país, comienzan a desarrollar mayormente y con más impulso el norte de nuestro país, y que se, digamos, incorpora a este circuito económico a partir de la venta de, sobre todo ganado, ¿sí? Que las mulas que se usaban de carga, pero también se vendían cereales, cueros, materiales para la construcción, madera, que eran llevados hacia Potosí y el Alto Perú. Esto se mantiene durante muchos años. Buenos Aires ya estaba, pero era medio marginal porque estaba lejos de Potosí. Entonces la principal zona más dinámica de nuestro país se daba en el noroeste. Luego esto cambia con la creación del Virreinato del Río de la Plata, ya que Buenos Aires comienza a tomar importancia. ¿Sí? Antes de la formación de Buenos Aires, de la formación del Virreinato del Río de la Plata, ya venía ganando importancia Buenos Aires porque había comenzado a ser utilizado para, como un puerto comercial, y también había ganado importancia porque a los españoles les daba temor que los portugueses que venían desde Brasil comenzaran a tomar esta zona y apropiársela y quitarles territorios a los españoles, y también tenían temor de la expansión inglesa hacia esta zona, ¿sí? Lo pudimos ver nosotros con las invasiones inglesas, ¿sí? De los años 1806 y 1807, antes de la Revolución de Mayo. Era una zona que a los ingleses les interesaba, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los españoles? Dicen, bueno, tenemos que hacer algo, vamos a crear el virreinato para darle más fuerza, darle más importancia, y bueno, a partir de ahí comienza a cambiar el rol de Buenos Aires y comienza a ser una ciudad muy importante, ¿sí? Dentro de el sistema económico argentino. ¿Y cómo fue el impacto de la colonización española? Bueno, los españoles trajeron consigo un sistema que lo implementaron, digamos, de forma bastante ordenada y dio muy buen resultado, que era un sistema basado en el control y la apropiación de los territorios a partir de la fundación de ciudades. En realidad, en un primer momento no son ciudades, sino crean un asentamiento humano que después, con el tiempo, van poblando, las ciudades van creciendo, ¿sí? Todas las ciudades tenían las mismas características: la plaza central, la iglesia, el cabildo, el destacamento militar, y alrededor de la plaza las casas de los habitantes. Así fue Mendoza, así es Córdoba, así fue Buenos Aires. Entonces, bueno, estos diferentes núcleos que fue creando están muy conectados entre sí, y se comenzó a dar una estructura espacial, es decir, bueno, estos núcleos se comenzaron a relacionar económicamente: Mendoza con Córdoba, Córdoba con el noroeste, Córdoba con Buenos Aires con Santa Fe, Buenos Aires con la banda oriental. Entonces esto comienza a generar una estructura que, bueno, se mantiene durante muchos años, y hasta el día de hoy nosotros tenemos esta estructura desde el punto de vista geográfico, y ustedes que van a estudiar logística, la estructura territorial argentina responde específicamente al sistema que idearon los españoles, ¿sí? La mayor parte de las ciudades argentinas que ellos fundaron tienen una estructura muy similar, como les decía, con esta idea de la plaza central, y bueno, la conexión entre las diferentes regiones desde el punto de vista económico. Las economías regionales, por estas conexiones, comienzan a desarrollarse, primero, digamos, muy ayudados por el norte del país, que era el más dinámico por la cercanía a Potosí, y luego por la importancia que comienza a tomar Buenos Aires como un puerto comercial, eh, que fue muy importante, ¿sí? Y fue el origen o la causa de la principal pelea del enfrentamiento de unitarios y federales muchos años después. Y bueno, como les decía, se fundaron 13 ciudades
que se convierte en el centro de la economía regional y la gran mayoría con los años se convierten en las ciudades cabeceras de las provincias, ¿sí? Si hoy lo pensamos, la capital de Mendoza la fundaron los españoles y sigue siendo la capital de Mendoza. Esto estamos hablando de que la fundación de las ciudades fue a partir del año 1550 hasta el 1600 bien adentrado, y ya vamos a ver cómo después se terminan controlando los territorios de nuestro país. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? ¿Entienden lo que estoy explicando? Ahí me mandó un dedito Luis, Edgardo, buenísimo. Gonzalo, espero que no se estén aburriendo mucho. Bueno, la etapa de la independencia. Bueno, a partir de 1810 comienza una etapa que todos lo conocemos, bueno, en realidad como la Revolución de Mayo es el momento donde culmina esta primera etapa en realidad es una revolución política, no tanto independentista, y después esto culmina en 1816 con ¿sí? la independencia el 9 de julio. Ya venía la independencia a partir de las invasiones inglesas, lo que pasaba en Europa con Napoleón, la expansión del imperio francés, la caída del imperio español, todo eso llevó a que, bueno, en 1810 se diera la revolución con el primer gobierno patrio, la primera junta. Durante esos 6 años hay una inestabilidad política porque hay cambio de los sistemas, ¿sí? Del primer triunvirato, el segundo triunvirato, la Junta Grande, la Asamblea del año 13, hasta que se llega a la etapa de la independencia. Eh, y en esta etapa, bueno, desde el punto de vista territorial, que es lo que más nos interesa, cambia también el rol de Buenos Aires, porque ya deja de ser digamos, un exportador de metales, ya que no dependemos del Imperio Español, entonces Argentina tiene que empezar a trabajar un poco en su economía, no tanto depender del virreinato del Perú, de la extracción de oro y plata, sino pasar a las actividades más desarrolladas que había. Bueno, obviamente cada economía regional tenía su actividad desarrollada, pero comienza a haber un impulso de las actividades eh, más que nada pecuarias, es decir, de aquellas relacionadas con la ganadería y después también con la agricultura. Las economías regionales, como Buenos Aires abre sus puertas, comienza a ser un puerto de intercambio comercial, las economías regionales empiezan a competir con productos europeos, lo que genera un impacto económico negativo, y Buenos Aires empieza a crecer, ya que era el dueño de las ganancias que se dejaba por las exportaciones y por las importaciones. Entonces comienza a haber un juego acá entre qué se hacía con el poder que tenía el puerto, es decir, era el poder solo de Buenos Aires, las provincias querían tener participación, entonces comienza una etapa de tratar de conformar un Estado nacional, también tratar de, digamos, que las economías regionales crezcan, que comiencen a crecer la población en las ciudades, tener una idea se comienza a hablar, bueno, de un sistema político, un sistema, eh, también un sistema eh, educativo, todo eso comienza a pasar en esta época, eh, a partir de la etapa de la independencia. Piensen que Argentina se independiza y bueno, tiene que comenzar a ver, ¿sí? Cómo se las arregla, ¿sí? Cómo se las arregla a partir de la independencia, porque Argentina también tenía un territorio muy grande, no había muchos recursos para la época, las ciudades estaban muy, digamos, en pleno crecimiento, pero el crecimiento de esa época era un crecimiento muy bajo, no había un impacto tan grande, ¿sí? Como hay ahora. Y a partir de esta época se comienza a consolidar lo que se llama el Estado Nacional, ¿sí? Este Estado Nacional este Estado Nacional, perdón, que
quiero que se vean las 3 diapositivas. Este Estado Nacional que durante muchos años estuvo en esta pelea entre unitarios y federales, aparecen varias figuras muy importantes para la época: Urquiza, Rosas, los diferentes caudillos que se van, digamos, envalentonando en la búsqueda de los derechos para cada una de sus provincias, hasta la llegada del año 1853, que Argentina tiene su primera constitución, a la que años después se termina anexando Buenos Aires. Y a partir del 1853 se comienza a organizar el territorio nacional y tiene un impulso muy grande a partir del año 1880, donde Argentina comienza a exportar productos primarios de forma masiva, sobre todo alimentos, carnes y cueros, sobre todo a Europa, ¿sí? Y esto impulsa, como el impulso económico, también impulsa, digamos, la ciudad, el crecimiento de las ciudades, sobre todo las ciudades que tenemos en nuestra región pampeana, ¿sí? Porque fue un sistema muy relacionado con todo lo agropecuario de la región pampeana. Entonces, a partir de esta época, de 1880 hacia el 1900, Argentina se inserta en el modelo agroexportador y hay un crecimiento de población muy grande debido a la llegada masiva de inmigrantes europeos, italianos y españoles, y también una expansión territorial relacionada con el ferrocarril. Argentina fue el país, no me acuerdo exactamente el año, pero sí fue en esta época, con mayor extensión de líneas de ferrocarril para ese momento, ¿sí? En un territorio muy grande y se logró conectar a partir de el ferrocarril, que facilitó la fundación de una gran cantidad de ciudades y pueblos, ¿sí? Relacionados con el agro. Si alguno conoce la región pampeana argentina, el norte de Córdoba, sur de Santa Fe, Buenos Aires, muchos de los pueblos, si alguno va a alguno de los pueblos que están por ahí cerca, no sé, de Venado Tuerto, Rufino, toda esa zona, es un ejemplo, acá en Mendoza también, eh, y se mete a los pueblos, va a poder ver que los pueblos están atravesados por las vías del tren, que sigue pasando, el tren de carga. Todos esos pueblos se crearon por el tiraje del ferrocarril, se fueron creando pueblos alrededor del tren y se fueron poblando ciudades en toda esa zona: Rufino, está Isla Verde, Montemaíz. Pues son todos pueblos que se crearon por la expansión de este modelo agrícola ganadero, que llevó a la población, a que la población se concentre al lado de las vías del tren, que servía como el medio para exportar lo que se producía en esta región. Entonces fue muy importante, ¿sí? Por eso, para Argentina, y ustedes que estudian logística, la etapa agroexportadora fue impulsada en gran parte por el ferrocarril. El ferrocarril fue uno de los hechos más importantes en la economía, y también para la consolidación de un Estado y un territorio nacional. Y como le decía, esto relacionado a la llegada masiva de inmigrantes que venían en busca de la América, se le llamaba, venían al Nuevo Mundo, donde había disponibilidad de tierra, había trabajo, y se comienzan a instalar muchos y a especializar en esto, en la agricultura, en la ganadería, como mano de obra. Obviamente muchos también se concentraron en la ciudad, pero acá se comienza a dar una forma al territorio nacional que hasta el día de hoy se sigue implementando. Es decir, bueno, el ferrocarril ya se redujo bastante en nuestro país, pero digamos, eso se sustituyó por la gran cantidad de rutas que se comenzaron a construir, que conectaban, o conectan, siguen conectando los núcleos que fundaron los españoles, ¿sí? Si uno toma la ruta 7, ruta 8, puede llegar a Córdoba, puede llegar bueno, pasa por San Luis, después paso por me voy hasta Buenos Aires, ¿sí? La Ruta 40, todas van conectando las principales ciudades que fueron fundadas por los españoles, ¿sí?
y que después de muchos años estas ciudades lograron estar bien conectadas a partir del ferrocarril y bueno, hoy en día, como vemos obviamente a través de las rutas aéreas, las rutas terrestres, bueno, algún tren que hay dando vueltas, el tren que llega a Palmira ahora, que nos une con Buenos Aires, entonces todo eso fue generando una especie de organización territorial muy importante. Acá tenemos un mapa que nos muestra, ¿sí? Nos muestra cómo, ¿sí? El ferrocarril se fue expandiendo, fíjense, como les decía, todas las grandes ciudades que se fueron conectando a partir de eso, Mendoza, fíjense, San Juan, con Córdoba, con Santa Fe acá, Rosario, Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, todo por la extensión de el ferrocarril que toma gran parte de nuestro territorio hasta la zona patagónica que en esa época, a partir de 1880, se dan lo que se llaman las campañas del desierto en el gobierno de Roca. El gobierno de Roca lleva a que las campañas del desierto, se les llama así, a una política implementada, una política militar para incorporar los territorios patagónicos y también la zona del Chaco de Misiones a los territorios nacionales, porque estos territorios estaban todavía dominados por las tribus indígenas o pueblos originarios. Entonces, a partir de esa época, también se da una colonización muy lenta de la Patagonia. En el norte de la Patagonia se comienza a dar la llegada de alemanes, eh, quiero ver si lo dice acá, ¿no? Esta Esta expansión hacia la Patagonia a partir de las campañas del desierto permite que se vayan fundando colonias, colonias agrícolas, en muchos casos muy relacionadas al tipo de migración que venía a la Patagonia de nuestro país, a Chubut, a Río Negro, llegó mucha población que escoceses, muy bien, tal cual, llegó mucha población alemanes, ahí en la zona de los que conocen Bariloche, San Martín de los Andes, que llegan y comienzan a fundar ciudades, y bueno, lo de los galeses es impresionante, fundan una gran cantidad de ciudades, colonias agrícolas, llaman ellos, como Trelew, Rawson, Gaiman, son todas ciudades que fundaron galeses. También hay colonias agrícolas, como decían, de escoceses, que ahora no me acuerdo el nombre, y muchos fundaron también todo lo que es la parte del oeste, como les decía, si conocen Bariloche, tiene mucha carga de la cultura alemana. Entonces, a partir de estas nuevas, digamos, hay un texto que habla de eso, no se lo voy a dar porque si no eh, no les interesa tanto, pero hay un texto que habla de las corrientes, las diferentes corrientes colonizadoras de la Patagonia. Una viene desde el norte, de italianos y españoles, que se adentran desde la Pampa hacia la Patagonia. Una viene desde el oeste, que son los alemanes que ya estaban instalados en Chile y cruzan para el lado argentino. Otra que viene desde el este, desde el océano, que son la llegada de los escoceses y los galeses, y una viene desde el sur, que es desde el Malvinas, ¿sí? Algunos ciudadanos o personas de Malvinas pasaron a vivir en nuestro territorio, ¿sí? En el territorio continental, colonizando alguna ciudad y fundándola. Así que bueno, eh, esa es la importancia que tiene el ferrocarril, ¿sí? Recuérdenlo como uno de los puntos clave en cuanto a la organización territorial. ¿Qué transformaciones se dan en el siglo XX? Bueno, este modelo agroexportador llega a su límite en el año 1930 con la caída de la bolsa de Wall Street, una crisis económica mundial, la aplicación de las ideas económicas de Keynes, el estado de bienestar, el proteccionismo que se comienza a dar en la economía. Entonces Argentina se queda con menos mercados para exportar y los mercados europeos dejan de exportar manufacturas. Entonces Argentina tiene que cambiar su modelo económico y pasar de ser un país agroexportador a un país que producía bienes industriales, ¿sí? Ya sea bienes intermedios y bienes finales.
y comienza esta etapa de industrialización incentivada más fuertemente por los gobiernos peronistas, ¿sí? Pero después continuada por los gobiernos de Frondizi y de Ilia también, hasta el golpe de Estado del año 76, ¿sí? En esta época se da un crecimiento urbano muy marcado porque las industrias, eh, hubo en esa época una guerra civil. No le llamaría una guerra civil, sino que le llamaría una época de inestabilidad política, debido a que es una época muy caracterizada por eh, golpes de Estado que comienzan a darse y algunas, ¿cómo decirlo? Digamos, discrepancias entre los diferentes partidos, prohibiciones a ciertas personas para presentarse en elecciones. Las guerras civiles en Argentina se dieron más en la época de 1820, 1830, ¿sí? Después esta es una época de, digamos, donde se intercalan gobiernos democráticos con gobiernos de facto que se dan a través de golpes de Estado. Eh, que todo culmina, bueno, en el golpe de Estado del año 1976, que es el más, digamos, el más conocido, pero hay otros, algunos otros antes, que son también importantes. Obviamente nosotros no lo vemos tanto porque es historia, nos interesa más el punto de vista de la economía y de la geografía. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, Agustina. Bueno, buenísimo. Entonces pasamos de nada a tener un gran crecimiento de las ciudades porque las industrias se comienzan a concentrar en las ciudades, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, no toda la zona de capital en sí, donde está Palermo, Recoleta, todo lo que es Retiro, Puerto Madero, sino en las, digamos, en la segunda corona de crecimiento, porque ya Buenos Aires había terminado con el crecimiento de la primera área, del área nuclear, ¿sí? Donde tenemos lo que le decía, esta zona de Constitución, todo lo que está ahí, y comienza a crecer hacia las otras coronas, porque ahí se comienzan a instalar las diferentes industrias, ¿sí? Entonces, se ve un crecimiento acelerado de Buenos Aires y también de algunas ciudades intermedias, como Rosario, por ejemplo, Córdoba, un poco Mendoza, ¿sí? Con la industria del vino. Se comienza a dar toda una etapa de crecimiento urbano y de migraciones desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas, ¿sí? Ya había mermado la llegada de italianos españoles, como fue en el año 1900, 1910, por ahí, pero seguían llegando hasta ya, digamos, porque ahí termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, siguen llegando algunos españoles e italianos, pero en menor cantidad, ¿sí? Y se da un proceso de urbanización muy fuerte en esta época, ¿sí? Por esto mismo. No es que, acá hay que enclarecer algo, no es que se deja de lado la actividad agrícola ganadera. Argentina seguía exportando, obviamente no con el ritmo que traía el modelo agroexportador, pero Argentina seguía también trabajando sobre lo agropecuario, ¿sí? Siempre fue importante, pero bueno, en esta época un poco, digamos, tapado o eclipsado por la actividad industrial. Después, bueno, lo que les acabo de explicar está acá, de nuevo, acá me equivoqué. Algo que no les dije, en un primer momento se dan el desarrollo de industrias más livianas como la textil o la industria alimentaria, y luego se da esa sobre todo por capitales nacionales, y después se da por la llegada de capitales extranjeros el desarrollo de una industria más pesada, de bienes intermedios o de bienes finales, ¿sí? Industria de autos, industria de, no sé, máquinas para la agricultura, se comienza a dar esa industria posterior a la industria más liviana. Y esto trae obviamente concentración de las personas en las ciudades, lo que desarrolla también el comercio, también se comienza a desarrollar el turismo en esta época, llegada de bancos internacionales, como que hay un crecimiento interesante de la economía argentina. Acá, bueno, les hablo un poco de la estructura actual, luego de este modelo
de industrialización se da un modelo de desregulación económica a partir de eh, digamos, el golpe de Estado del 76. Eso, digamos, es como que el país se comienza a desindustrializar de a poco, se vuelve a las bases del sistema más agrícola ganadero, pero bueno, un poco veníamos de gobiernos más intervencionistas y pasamos a gobiernos más liberales. Y pasa también eso con Alfonsín y después Menem, ¿sí? Con los gobiernos de Menem, que termina en un modelo neoliberal que llega hasta la década del 2000. Acá, bueno, creo que por lo que vi en el foro hay algunos que tienen mi edad, un poco más grande, un poco más chico. La mayoría vivió la crisis del 2001, que termina por, bueno, malos manejos, algunas cuestiones políticas, económicas, pero lo que más nos interesa a nosotros es saber que se vuelve a cambiar el modelo y comienza una etapa acá de desindustrialización, donde ya lo vamos a ver también en el próximo. Buenos Aires no es que deja de crecer, sino que crece a un ritmo mucho más lento y comienzan a crecer más las ciudades intermedias, ¿sí? Esto se comienza a dar, es decir, la estructura sigue siendo igual, Buenos Aires como la cabeza del sistema, pero se da una baja en el crecimiento tan acelerado que traía por esta desindustrialización y comienzan a crecer otras áreas metropolitanas eh, cercanas a Buenos Aires, ciudades satélites intermedias, como Luján, por ejemplo, se me ocurre, Rosario, Santa Fe, la ciudad de Córdoba, ¿sí? Comienzan a crecer en cantidad de población. Y eso se sigue dando hasta la actualidad, es decir, Buenos Aires sigue creciendo a un ritmo lento, y crecieron mucho más las ciudades intermedias porque comienzan a concentrar también actividades, ¿sí? Entonces, Mendoza crece por el crecimiento natural y también por la inmigración de las ciudades satélites que tiene, o sea, viene mucha gente de San Rafael, viene gente de San Luis, de San Juan, chileno, gente que viene a estudiar, por ejemplo, o a trabajar. ¿Por qué? Porque es una ciudad de cabecera regional muy importante. Esa estructura ya se está manteniendo y se está haciendo muy marcada, ¿sí? Ese sistema se sigue dando con Buenos Aires a la cabeza, pero con la ciudad intermedia con un poquito más de crecimiento poblacional. Bueno, ¿y cómo ha sido la evolución del sistema urbano? El sistema, eh, digamos, el crecimiento de las ciudades se dio de forma acelerada en esta industrialización, pero ya antes de la industrialización, ya Buenos Aires era una ciudad, es decir, concentraba población importante. A partir de, digamos, de la creación del virreinato del Río de la Plata, ya comienza a crecer, igual que todas las ciudades intermedias. No es que antes eran aldeas y de repente se convirtieron en ciudades, sino que es progresivo año a año que van creciendo, ¿sí? Esto bueno, por lo que vimos, por la industrialización, por el éxodo rural, porque también en los últimos años se da un proceso de una llegada de tecnología muy fuerte a las zonas rurales de la región pampeana, que comienzan a mecanizar todas las tareas que antes realizaba el ser humano, y eso termina generando también un impacto en las zonas rurales, porque la gente se queda sin trabajo. Antes, no sé, para hacer fardos de alfalfa necesitaban 100 personas, y ahora los fardos lo hacen dos máquinas, ¿sí? Entonces se comienza a dar un éxodo rural porque la gente también comienza a buscar trabajo en las ciudades. Quizás no tanto en la industria, pero tienen más posibilidades que en el campo, ¿sí? Y acá tienen un mapa que es muy interesante que les muestra cómo fue el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, en 1910 era esto que estaba acá violeta, ya en 1947 comienza a crecer acá, como les decía, con la industrialización. Ya en el 72, fíjense hasta dónde llega, y ya ahora en el 2001 estamos en toda la zona verde, ¿sí? De la ciudad, esto es la ciudad de La Plata. Fíjense cómo creció la mancha urbana debido a estos procesos económicos que se dan en Argentina. Eh, Obviamente cada modelo influye en la estructura territorial, urbana y rural de Argentina, ¿sí?
hasta el día de hoy los modelos, obviamente ya con una influencia menor, pero se sigue dando esto, ¿sí? La economía manda y genera muchos de los fenómenos que nosotros analizamos hoy en día. Si se ponen a pensar, ¿por qué migra la gente? ¿Por qué muchos se van a Europa, por ejemplo? ¿Por qué muchos se van a Estados Unidos? ¿Por qué muchos se van a vivir a Australia? Por la economía, más que nada. Obviamente sí, están las razones de seguridad, vivir más tranquilo, pero sí, es la estabilidad económica. La economía maneja es así, Nicolás, maneja los flujos de personas, ¿sí? Las personas que viven acá no se van a ir a vivir a un país peor, siempre buscan irse a vivir a un país mejor, país europeo, por ejemplo. Lo mismo pasa con Argentina, o sea, la gente se moviliza donde hay trabajo, eh, a donde hay concentración de actividad económica. Entonces, el sistema territorial argentino y urbano es muy fácil de entender. Es decir, bueno, Argentina tiene una mega ciudad como es Buenos Aires, después ciudades intermedias que son Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe y Tucumán, y ya después ciudades más pequeñas, ¿sí? Eh, y se concentran en estos núcleos urbanos. Sí, Julio, hay provincias que son pobres y que las ciudades se han quedado chicas, que se han quedado sin un desarrollo económico real. Mucha gente vive eh, de, de actividades relacionadas con el Estado, ¿sí? El Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional. No hay desarrollo económico. Entonces, si yo vivo en Mendoza y quiero cambiar mi realidad económica porque me está yendo mal, y probablemente me vaya a ir a Buenos Aires, a Córdoba, no me voy a ir a vivir a una provincia que tenga problemas económicos, no me voy a ir a vivir a Chaco, por ejemplo, porque o sea, hay más pobreza, menos posibilidad de encontrar un trabajo. Digamos, las cuestiones económicas marcan cómo la gente se va movilizando y cómo se construyó, eh, digamos, la Argentina. La Argentina se construyó a partir de estos modelos económicos que yo les dije, que se mantienen, obviamente, uno que, digamos, generó toda una estructura territorial como el agroexportador, allá por el año 1900, eh, y otro que generó que esa misma estructura que ya estaba se concentrara aún más en los núcleos urbanos por la industrialización, y eso ya llega a mantenerse, es decir, es raro que vaya a haber un éxodo urbano hacia las zonas rurales, ¿sí? Como que, salvo que sí, obviamente están creciendo, la gente se va a vivir a otros lugares porque ya no hay lugares en las grandes ciudades, es muy caro, entonces sí, hacen que crezcan núcleos secundarios de personas, ¿sí? Porque yo si vivo acá y digo, bueno, me quiero comprar un lote, y no, el barrio Bombal no me lo no me voy a poder comprar una casa, porque no puedo, o sea, no me da la economía. Entonces, ¿qué hago? Bueno, busco un lote pasando el río Mendoza, en Luján, no sé, en Agrelo, por allá, o más lejos, me voy a Ugarteche, por ejemplo. ¿Y por qué creció Ugarteche? Por eso mismo, ¿sí? Porque las ciudades crecen por una cuestión lógica y natural que se da del ser humano, necesita lugar para vivir. Bueno, esa es la segunda clase. Y la tercera, y ya con esto terminamos, es que algunos vi que algunos habían avanzado, otros no, es sobre la distribución de la población y las actividades económicas, que tenían un texto de Fernández y Pires que habla un poco de esta distribución de la población y las actividades económicas, ¿sí? Y es más o menos lo que les venía hablando, es decir, bueno, Argentina tiene un desequilibrio demográfico, eh, ya que el 60 sí, yo le diría el 65% de la población se concentra en 4 ciudades principales. Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, representa el 40% de la población y las otras representan casi el 20%, y está muy concentrado, por esto mismo, por las actividades económicas, que digamos, la gente se va a esos lugares para tener mayor posibilidad de acceso a mejores recursos, a mejores servicios, más posibilidades, es decir, bueno, la ciudad me brinda mayor posibilidad de sobrevivir. Fíjense que, bueno, ahí les da una estadística muy interesante. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una jurisdicción aparte de Buenos Aires como provincia, representa el 0,14% del territorio nacional, pero concentra casi el 50% del Producto Bruto Interno. Fíjense la importancia que tiene Buenos Aires.
¿sí? ¿Y por qué lo concentra ahí? Porque las principales oficinas de las empresas multinacionales, los bancos, digamos, todo lo que ocurre desde el punto de vista económico tiene, digamos, su centro neurálgico en Buenos Aires. Por eso Buenos Aires está como la ciudad cabecera y se da como una primacía de esta ciudad por sobre las demás. Eso es muy, muy característico de Argentina. Pues si analizamos otros países, por ejemplo, no sé, Brasil tiene como ciudades cabeceras por región, ¿sí? Tenemos dos ciudades muy grandes, como pueden ser Río de Janeiro y Sao Paulo, muy cerquita entre ellas. Eh, o, no sé, Estados Unidos, que tiene Washington, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, Boston, ¿sí? Como que tienen, acá es como Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires con todas digamos, la provincia más la ciudad autónoma, generan todo un área metropolitana con una importancia económica muy grande, y como dice, bueno, es la segunda área urbana más grande de Sudamérica luego de Sao Paulo, ¿sí? Y una de las 20 ciudades más grandes del mundo. Fíjense lo lejos que estamos Mendoza, de la monstruosidad que presenta Buenos Aires en cuanto a su estructura, cantidad de población, actividad económica, ¿sí? Pero bueno, a mí me gusta vivir acá, no creo que me vaya a Buenos Aires, pero también hay que comprender por qué es tan importante Buenos Aires. Es decir, bueno, mucha gente se queja y hay una frase que dice, bueno, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y es que en Buenos Aires pasa todo, ¿sí? Pasa todo. Lamentablemente la organización nacional siempre fue así, por eso se pelearon los unitarios y federales, y por eso hasta el día de hoy sigue habiendo discusiones del mismo tipo. Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien? Ahí un dedito, muy bien. Eh, Había leído que sí, en algún momento se planteó en Argentina un proyecto para cambiar la capital de nuestro país. Eh, digamos, no solo es Argentina no solo pasa esto en Argentina, sino que ocurrió, fue en el gobierno de Alfonsín, no sé si en el año 86, 87, donde se da un proyecto que se quiere poner como capital, la capital se quiere, digamos, pasar a la Patagonia, en la ciudad de Viedma, ¿sí? Pero bueno, ese proyecto se vio frustrado y quedó, sí, quedó así truncado. Eh, Siempre fue así, hay lugares que sí se ha cambiado la capital, por ejemplo Brasil. Brasil en un primer momento fue Salvador de Bahía, después pasó a Río de Janeiro y hoy en día es Brasilia, que fue una ciudad específicamente creada como capital. Eh, pero bueno, no sé si respondí tu duda. Me había preguntado Natalia Chalampa, supongo que sí. Bueno, ¿cómo fue la evolución histórica de esta concentración? Como les decía, fíjense, a principios del siglo XX la ciudad de Buenos Aires representa solo el 0,07 del territorio nacional y ya concentra el 20% de la población total del país. En esa época hay una gran llegada de inmigrantes a Buenos Aires, eh, que comienza a concentrar población. Es una etapa muy característica de Buenos Aires como receptor de población porque llegan muchos inmigrantes y se desarrollan los conventillos, ¿sí? Muy característico de esta época para nuestro país, de que se llenan de inmigrantes de diferentes lugares del mundo, España, Italia, Polonia, Rusia, eh, y comienza, es más, era tal la llegada de inmigrantes al pueblo de Buenos Aires que el gobierno de Buenos Aires creó un hotel de inmigrantes para la llegada de los inmigrantes para que se quedaran 1 o 2 noches y después pudieran salir a buscar un lugar donde quedarse que terminaban en estos clásicos conventillos. Y ahí comienza a haber un flujo migratorio, ¿sí? A principios del siglo XX, en la década de 1920 también. Eh, ya después, como les decía anteriormente, con la Segunda Guerra Mundial, la posguerra se da también
un aumento de la población por este modelo de industrialización que comienza a concentrar personas en Buenos Aires y comienza a haber una migración, sobre todo del campo hacia la ciudad. Y fíjense, hacia 1970 Buenos Aires ya concentraba el 35,8% de la población. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Bueno, como les decía, Buenos Aires mantiene su tendencia de ser la ciudad cabecera, pero poco a poco ha ido perdiendo una cantidad de población. No es que pierde, sino que pierde en porcentaje. Y fíjense, bueno, acá estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, que es Cava, que es un territorio muy pequeño, y obviamente sí, su participación en el total de la población va a ser cada vez menor porque ya no entra más gente en Cava, o sea, los edificios ya están, la cantidad de gente que va a vivir en Cava va a ser más o menos siempre similar, pero lo que sí va a crecer va a ser el conurbano bonaerense, ¿sí? Como dice más abajo, que el crecimiento ha sido de el conurbano, todo lo que rodea la ciudad capital, las diferentes coronas, que ha llegado a un 24,7% de la población nacional. Entonces, bueno, como que la ciudad de Buenos Aires no tiene más hacia dónde crecer, pero el conurbano bonaerense sí, entonces ha aumentado la participación del conurbano y ha bajado la participación de la ciudad. Y bueno, como les decía, sigue concentrándose una gran cantidad de población en Buenos Aires. ¿Y qué implicaciones trae esta concentración? Bueno, que hay un desequilibrio territorial, ya que esto genera, bueno, desequilibrios en términos económicos, en términos de desarrollo regional, en términos de políticas sociales, en términos de gobernabilidad, es decir, es muy grande el desafío de ser el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires o el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, comparado con una provincia como La Pampa, por ejemplo. Es decir, bueno, sí, La Pampa tiene un territorio enorme, pero ¿cuánta gente vive? Es como ser intendente de Guaymallén y ser intendente de La Paz. No sé si alguien de La Paz, no es por desmerecerlo, pero digamos, la cantidad de población de uno y otro son dos extremos. Es decir, Guaymallén tiene más población que la provincia de Tierra del Fuego y La Paz tiene, no sé, 10.000 habitantes. Entonces, ahí es donde radica este desequilibrio territorial, ¿sí? Se da también problemas de las grandes ciudades, como la congestión urbana, de contaminación, problemas de movilidad, eh, presión sobre las viviendas, dificultad para acceder a los servicios. Bueno, todo eso se da porque es una gran ciudad y les pasa a todas las grandes ciudades. Y también se dan disparidades regionales, porque bueno, obviamente al haber mayor cantidad de población, mayor actividad económica, ya sea comercio, turismo, industria, agricultura, ganadería, obviamente hay un desequilibrio muy grande. O sea, si pensamos en Buenos Aires, comparamos el PBI de Buenos Aires con el PBI de San Luis o del mismo Mendoza, vamos a ver que hay una diferencia enorme, ¿sí? Buenos Aires es el motor de la economía argentina, ¿sí? Bueno, acá habla un poco de la gobernabilidad y descentralización. ¿Qué pasó? Bueno, hace algunos años, en la década del 90, se comienza a descentralizar el poder del gobierno central de Argentina y también el poder de Buenos Aires. Eh, y se comienzan a delegar ciertas responsabilidades a las provincias para que, digamos, no se concentre todo el poder en la nación y las provincias tengan mayor autonomía, ¿sí? Esto genera que las provincias, digamos, tengan una mayor fortaleza desde el punto de vista de las instituciones y que todo el poder no recaiga no recaiga, sino que no toda la responsabilidad recaiga solo sobre el presidente, sino que los gobernadores, los intendentes también tengan diferentes, ¿cómo decirlo?, responsabilidades para también poder gobernar y mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, como les decía, dentro de las tendencias actuales, la ciudad de Buenos Aires se ha estancado,
hay un crecimiento del conurbano y persiste la concentración. eh, y no sé por qué se me duplicaron estas diapositivas, les pido perdón, o me fui de nuevo para arriba, bueno, y que, bueno, ¿qué es lo que se está tratando de lograr? A que haya un equilibrio más grande en, en cuanto a, a varios aspectos, es decir, bueno, a la infraestructura, a la economía, a la descentralización de las funciones y de las responsabilidades. Entonces, comienza a haber un fomento de parte del gobierno nacional ya desde hace algunos años para desarrollar como regiones económicas, especialización de las diferentes provincias, para tratar también de sacar un poco la, la dependencia de Mendoza con Buenos Aires, sí, va, Mendoza, todas las provincias en realidad. Invertir en infraestructura también para mejorar la infraestructura de transporte, comunicaciones, servicios públicos de las diferentes regiones, mejorar los servicios en las diferentes regiones, es decir, bueno, que todas las personas en el país, en Argentina, bueno, puedan acceder a agua corriente, a la línea eléctrica, al gas, etc. Promover el desarrollo de las provincias y las localidades a partir del fortalecimiento de la educación, la formación bueno, lo que les decía, la descentralización de las políticas, diferentes políticas que han tratado de fortalecer a las provincias más débiles, como la ley de promoción industrial que generó que las empresas se instalaran en las provincias que no les cobraban impuestos, ¿sí? Por eso por eso es lo que les decía de Tierra del Fuego, de San Luis, ¿sí? Lo que Argentina, lo que Mendoza no lo tiene, eso. Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Que hay un desequilibrio territorial y es un desafío y necesita que haya, digamos, un desarrollo de las regiones que están un poco más marginadas o dejadas atrás. El otro desafío es la congestión urbana, el crecimiento no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de Mendoza, de Rosario, de Córdoba, los que vivimos sé que hay varios que no son de acá de Capital, pero podrán haber visto en los últimos 10, 15 años cómo ha crecido la ciudad y lo difícil que se está haciendo movilizarse a través de la misma, y tratar de, digamos, promover el desarrollo de las diferentes provincias, localidades y regiones para que no haya una, digamos, una concentración tan grande de actividades y en Buenos Aires y que no haya una macrocefalia, se llama estructural, dependiente tanto de la capital de Argentina. Bueno, esa es la tercer clase, que también tienen algunas actividades para hacer. Yo ya me puse al día el fin de semana, yo de a poco voy viendo los trabajos que van haciendo, las entregas, así que van a ver que de vez en cuando aparezco, leo lo que han puesto, les corrijo, así que tengan paciencia. Eh, yo leo, lo hago, pero bueno, por ahí, vieron, se complica. Quería agradecer a todos los que completaron el foro, los que no lo han hecho, háganlo, por favor, para conocerlos un poco más, de dónde vienen, qué hacen. Y bueno, hagan las actividades que es importante para quedar regulares en la materia. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Nadie? No, profe. ¿Todo bien? Acá Natal, Agustina, Nicolás, bueno. ¿Seguro? Porque si no, ya me ven dentro de un tiempito, ¿eh? Es el momento de preguntar algo que tengan que les surja, no solo de lo que vimos, sino de la materia en general, no sé. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por finalizada la clase, entonces. Cualquier cuestión que les surja, se pueden comunicar conmigo por el aula virtual, la plataforma. Y bueno, gracias por conectarse. Ahora, eh, denme un segundo, que quería ver una cosa. Ahí está. Bueno.
Bueno, muchas gracias por conectarse, espero que estén muy bien. Nos veremos la próxima clase. Hasta Que anden luego, bien, profe. hasta luego.